Bien, ahora vamos a pasar a abordar el concepto de momento de una fuerza respecto a un punto. Para ello es necesario recordar algunas reglas de operaciones entre vectores, como es en este caso el producto cruz o producto vectorial de dos vectores. Decimos de que el producto vectorial de los vectores P y Q se define como el vector V, que cumple con las siguientes características. Una es que la línea de acción del vector V va a ser perpendicular al plano que contiene los dos vectores que se están multiplicando, P y Q en este caso, como se muestra acá en el esquema. Tenemos los dos vectores P y Q en el plano que se muestra acá, y el vector resultante del producto cruz entre P y Q sería este vector en azul, este vector V, que sale del plano, es perpendicular al plano. La magnitud está definida como esta expresión PQ seno de teta, sería la magnitud del vector V. Y en cuanto a la dirección, esta la vamos a obtener siempre aplicando la regla de la mano derecha. Es decir, que nos imaginamos como que si nos colocamos acá y barremos con los dedos del primer vector hacia el segundo, estamos haciendo el producto de P cruz Q. Entonces vamos de P hacia Q y el dedo gordo nos marca hacia arriba, nos marca la dirección del vector producto, del vector V. Si realizamos productos cruz con los vectores unitarios en los ejes cartesianos, acá solo hay que tener en cuenta la definición de la magnitud del producto cruz, que decíamos que era PQ seno de phi. Como en este caso, siempre que tengamos que estemos multiplicando dos vectores unitarios iguales, el ángulo o la abertura angular entre ambos vectores sería de 0, entonces el seno de teta nos daría 0. Eso nos lleva a que todos los productos cruz entre los mismos vectores unitarios serían iguales a 0. Así vemos acá el caso de I cruz I, J cruz J y K cruz K, igual a 0. Para el resto, siguiendo la regla de la mano derecha, por ejemplo, si hacemos I cruz J, obtenemos K positivo. Y si nos vamos en sentido inverso, si hacemos J cruz I, obtenemos menos K. El vector está apuntando hacia el lado negativo del eje Z. Para ello podemos seguir una regla sencilla, que es si los productos van en sentido antihorario, el resultado va a ser positivo, o sea, de I cruz J obtenemos K, y si vamos en sentido opuesto, en sentido horario, K por J obtenemos menos I. Entonces, si tenemos dos vectores expresados en componentes rectangulares I, J y K, y planteamos el producto y lo desarrollamos, llegamos a esto, ¿no? Este sería el desarrollo de la expresión de acá arriba, de esta. Podemos llegar a esta expresión si planteamos el desarrollo de un determinante donde la primera fila serían los vectores unitarios I, J y K, la segunda fila serían las componentes del primer vector y la última fila serían las componentes del segundo vector. Para desarrollar el determinante podemos repetir las primeras columnas y realizar los productos de izquierda a derecha como positivos y los de derecha a izquierda como negativos, y al hacer eso reconstruimos exactamente la expresión que habíamos citado acá. O también, si queremos, podemos hacer un desarrollo del determinante por cofactores, lo cual a veces tiene ventajas cuando algunas de las componentes de los vectores que participan son 0. Entonces el método de cofactores resulta más favorable, ¿no? Ahora sí, ahora ya podemos presentar el concepto de momento de una fuerza respecto a un punto. Definimos el momento de una fuerza respecto de un punto O como el producto cruz R cruz F, donde R
es un vector que nos da la posición donde está siendo aplicada la fuerza, medida desde el punto O en el cual se quiere calcular el momento, y F pues es o sería la fuerza que realiza el momento. En este caso, de acuerdo a la definición de producto cruz que acabamos de hacer, entenderíamos de que el vector momento sería un vector perpendicular al plano que contiene, al vector posición R y al vector fuerza F. Lo que nos mide el momento en sí sería la tendencia que produce la fuerza hacia una rotación del cuerpo alrededor de un eje que estaría contenido sobre el vector momento, ¿no? Eso es lo que nos da el momento de una fuerza. La magnitud, de acuerdo a la definición de producto cruz, sería RF seno de teta. En el caso de análisis bidimensional, o sea, análisis en el plano, lo que tendríamos sería la fuerza contenida en el mismo plano con el vector posición, que en este caso el vector posición es esta D que tenemos acá, y en este caso es más sencillo para determinar el momento. Sabríamos que el momento sería un vector que sale del plano, no lo veríamos como tal. Entonces, si queremos imaginarlo, lo podemos indicar con esta representación de flecha curva que tenemos acá. Entonces, si la tendencia a rotar es antihoraria, tendríamos un momento de tipo positivo, y por el contrario, si la tendencia a rotar es horaria, tendríamos un momento de tipo negativo. En este caso, el vector momento entra al plano. El primero sale del plano y el segundo entra al plano. Para el cálculo de momentos tenemos un teorema auxiliar, que es el teorema de Varignon, que nos dice que el momento alrededor de un punto O, dado de la resultante de varias fuerzas concurrentes, es igual a la suma de los momentos de las fuerzas individuales alrededor del mismo punto O. ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema de Varignon? Lo que me está diciendo es de que si yo tengo un sistema de fuerzas, pueden ser 3 fuerzas o más, normalmente nosotros pensaríamos de que debemos de calcular la resultante para luego hacer el producto R cruz F, ¿verdad? Donde F sería la resultante de todas las fuerzas F1, F2, F3, y obtendríamos el momento de ese sistema de fuerzas. Lo que me está diciendo el teorema de Varignon es que yo, alternativamente, si quiero, puedo calcular el momento que realiza cada una de las fuerzas respecto al punto. R cruz F1, R cruz F2, y así sucesivamente. Y la suma de todo eso sería igual al momento que realiza la resultante. Eso es lo que me garantiza el teorema de Varignon. Bien, entonces, conforme a esto, yo puedo plantear de que para calcular el momento de una fuerza F alrededor de un punto cualquiera O, debo de realizar el producto cruz R cruz F. Entonces necesitaría tener expresado de manera vectorial el vector posición R y el vector de fuerza, ¿no? Ambos expresados de manera vectorial, y luego realizo el producto cruz para obtener el vector momento. Habíamos mencionado de que podríamos valernos del desarrollo del determinante, que en este caso la primera fila sería los vectores unitarios I, J y K, y la segunda fila las componentes del vector posición L, y la tercera fila las componentes del vector fuerza F. Desarrollamos ese determinante por el método que más nos guste, y obtendríamos así como resultado el momento de la fuerza F respecto al punto O. O sea, aquí lo estamos calculando respecto a un punto fijo O, pero igualmente podemos plantear el cálculo alrededor de un punto cualquiera, de un punto B. En ese caso necesitaríamos una especie de vector posición expresado de forma relativa, A con respecto de B, me dicen acá, que sería
sea, a diferencia del caso anterior que lo calculábamos respecto al origen, ahora estamos calculando el momento respecto a un punto cualquiera B. Entonces el vector posición ahora ya no va a venir medido desde el origen al punto donde está aplicada la fuerza o el conjunto de fuerzas, sino que va a ir medido desde B hacia el punto de aplicación de la fuerza. Entonces habría que calcular ese nuevo vector posición, que es el que se expresa acá, el vector posición, y luego el vector F, y luego desarrollar el determinante, ¿no? El determinante que tenemos acá. Para estructuras bidimensionales, es digamos, más sencillo el cálculo, debido a que solo tendríamos dos componentes para el vector posición y dos componentes para la fuerza, y sabríamos de antemano de que el vector resultante, el vector momento, estaría contenido en el eje Z, es decir, tendría componentes K, siempre. Entonces tendríamos esto para el caso del momento respecto a un punto O, y para cuando hacemos momento respecto a un punto cualquiera B, tendríamos la expresión que se cita acá. Bien, tenemos acá un ejemplo donde nos muestran una placa de tipo rectangular que está soportada en dos puntos A y B y por un cable entre C y D. Nos dicen de que se conoce que la tensión del cable es de 200 newton y nos piden determinar el momento alrededor del punto A de la fuerza ejercida por el cable en el punto C. Entonces, necesitaríamos darle un lenguaje vectorial a la fuerza que conocemos que su magnitud es de 200 newton, y plantear el vector posición. Queremos calcular el momento respecto del punto A. Entonces necesitamos el vector posición que se muestra ahí de N, que sería un vector posición de C relativo al punto A. Y si hacemos el producto R cruz F, obtendríamos el momento. Entonces todo redunda en obtener la expresión vectorial para R y para F, y luego de resolver ese producto indicado, que lo podríamos hacer valiéndonos del desarrollo del determinante. Entonces calculamos el vector posición C relativo al punto A, que sería de 0.3 en I y 0.08 metros en K, sería esto, 0.08 en K. El vector fuerza lo planteamos como igual a la magnitud F multiplicado por un vector unitario lambda. Para ese vector unitario lambda necesitaríamos un vector desplazamiento que vaya desde C hacia D, y luego lo dividimos entre dicha magnitud de ese vector desplazamiento. De esa manera lo volvemos unitario. Entonces hacemos eso. Planteamos ese vector desplazamiento de C hacia D, que sería retroceder 0.3 en I, subimos 0.24 en J y retrocedemos 0.32 en K. Calculamos la magnitud de ese vector de desplazamiento, que sería raíz cuadrada de 0.3 al cuadrado más 0.24 al cuadrado más 0.32 al cuadrado, y eso nos da 0.5, la magnitud. Entonces dividimos las componentes entre dicha magnitud y lo volvemos unitario. A su vez, de un solo lo multiplicamos por la magnitud de 200 y obtenemos la expresión vectorial para F, que nos da menos 120 newton en I, más 96 newton en J, menos 128 newton en K. Luego, planteamos el desarrollo del determinante, primero los tres vectores unitarios I, J y K, luego las componentes del vector posición, 0.3, 0 y 0.08, y por último las componentes del vector fuerza. Desarrollamos este determinante y obtenemos así las componentes del vector momento, que sería un momento respecto al punto A de 798 Nm negativo en I,
28.8 Nm en J más 28.8 Nm en K. Esas serían las componentes del momento que realiza la fuerza de 200 Newton aplicada en C respecto al punto A. Y así llegamos al final del ejemplo. Con esto llegamos al final de la presentación y cubrimos los temas de vectores, fuerzas y cálculo de momentos. Y continuaríamos con el desarrollo de la unidad 1 en la siguiente clase. Muchas gracias.